Buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Hola Gerardo, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Muy bien. Con vos hice hace unos años el mes de ejercicios, en el 2011, 2012 fue, en enero del 2012, 2000. hace Y 8 años ya. con muchos frutos. Sos jesuita y Bueno, me te has alegro. dedicado a este tema de los ejercicios durante mucho tiempo, de modo clásico y también con nuevos formatos, incursionando en el diálogo con la psicología, con el arte, y ahora estás acompañando la tercera aprobación en Bolivia. Exactamente. Estoy viviendo en Cochabamba, acompañando la última etapa de formación que tenemos los jesuitas, que consiste en 6 meses como una especie de 6 meses de vuelta a un noviciado. A lo que se vio en el noviciado, mejor dicho, se vuelve a hacer el mes de ejercicios después de muchos años de vida religiosa. Se vuelve a leer las fuentes de Ignacio, las constituciones y todas las últimas congregaciones generales. Es como una ocasión en que, después de largo tiempo de vida en la compañía, se refresca. Esto ya lo había previsto San Ignacio. San Ignacio decía que los estudios nos secan el corazón. Entonces, después de toda la etapa de estudios, a recomponer lo que quedó relegado. Y te hago esta pregunta. ¿Vos perteneces a la Compañía de Jesús que tiene tanta trayectoria, tanta tradición, que ha tenido tantas iniciativas e incidencia en la vida de la Iglesia y del mundo, por ejemplo, a través de las universidades? Hoy nos da un Papa. ¿Qué es lo que hoy tiene para ofrecer la Compañía de Jesús? En cada momento, evidentemente, ahí se responde a desafíos epocales. ¿Qué es lo que hoy puede ofrecer de mejor a la Iglesia y al mundo? Mirá, te lo respondo con una anécdota que creo que engloba la diversidad de lugares, situaciones, culturas, porque imagínate que nosotros estamos desde Cochabamba, Bolivia, Sudamérica, pasando por África, yendo por la India, Sri Lanka, Corea, Vietnam. Entonces, hay como una especie de eje de fondo que lo dijo el Papa Francisco ahora, últimamente, pero no es de él, viene de una tradición anterior. El, el Papa ha visitado Eslovenia no hace mucho, y él le toma la costumbre últimamente de, cuando va a un país, se reúne con los jesuitas de ese país, porque son sus hermanos. Está muy bien, un lindo gesto. Y entonces, en esa reunión con los jesuitas eslovenos, un estudiante, un joven, le dice: Santo Padre, ¿en qué nosotros lo podemos ayudar a todo lo que está haciendo? Y el Papa dice: ayúdenme a poner en práctica el Vaticano II. Que esto es como que es verdad, ¿viste? O sea, todo lo que está haciendo Francisco ahora viene de ahí, tiene sus fuentes ahí. Iglesia pobre para los pobres, su leitmotiv ese que largó al segundo día de que lo eligieran, es una frase que ya sonaba en- en las aulas en el Vaticano II. Eh, creo que poner en práctica el Vaticano II es como una especie así, de eje vertebrador de un montón de cosas que nosotros hacemos en tantos lados. Sí, creo que eso podría responder. Últimamente, el Prepósito General les dirigió una carta sobre el cuidado, que evidentemente Sí, entonces se inscribe dentro de esta puesta en práctica del concilio. exacto. Evidentemente es una carta que va a incidir o quiere incidir mucho, digamos, en la vida de la compañía. ¿Qué es lo que él dice fundamentalmente en esta carta y por qué te parece que, digamos, se focaliza sobre este tema específicamente, el cuidado? Bueno, lo que sucedió últimamente fue esto, que él venía preparando, el general nuestro, Arturo Sosa, viene preparando una carta sobre el cuidado de las personas y el cuidado de la obra apostólica. O sea, pues es una carta dirigida a los superiores,
a los que tienen el encargo de gobernar, tanto el gobierno de las comunidades como gobierno de las instituciones, las obras apostólicas grandes, una universidad, un colegio. Entonces, él venía preparando esta carta ya hace rato, y le agarra el COVID, le agarra la pandemia justo un poco antes de que él ya estaba por largar la carta, se declara la pandemia mundial. Y entonces, él yo creo que con mucha inspiración, une las dos cosas, une como en estos tiempos en que se sale a la luz un descuido acumulado por décadas, nosotros tenemos que empezar como a vivir otra cultura contraria, que es la del cuidado. Pero esta frase es bien, esta lectura es bien del general, ¿no? O sea, no es que el COVID se ha provocado por un descuido, no, se provocó, quién sabe por qué se provocó. Pero lo que sí dejó al desnudo es que por décadas hemos vivido descuidos crónicos de la naturaleza, de las personas, de los vínculos, no sé, del sistema sanitario. O sea, los sistemas sanitarios están colapsando porque nunca se pensó en atender, salvo, fíjate vos, salvo el único país que más cercano que tenemos que reaccionó mejor con la pandemia fue Uruguay. Uruguay no tuvo cuarentena, es más, tuvo cuarentena Paraguay. optativa. Paraguay tampoco tuvo casi casos, muy pocos. Uruguay y Paraguay. El caso de Paraguay no lo sabía y no lo estudié, pero el caso de Uruguay, como nosotros pertenecemos a la misma provincia, Argentina-Uruguay, ahí lo tengo más fresco. Uruguay venía con el cuidado al día, tenía puesto al día un sistema sanitario que capaz de cuidar de toda la población. Que ya lo había hecho, ahí me puse a leer justamente a ver cómo había llegado esto, y viene del 2008. En el 2008 hicieron una gran reforma del sistema sanitario y previeron de que toda la población tenga asistencia gratuita en lo médico y en los medicamentos, ¿no? Tanto en la atención médica como en los medicamentos. Claro, vino este coso y pudieron reaccionar rápido, tenían las herramientas, los medios para que no pasara. No sabía lo de Paraguay, después me voy a poner a ver qué fenómeno hay ahí. El tema este del cuidado, y ahora asociado específicamente a la pandemia, tiene que ver mucho con lo que decías al inicio del corazón, ¿no es cierto? Es decir, que toda esta dimensión como más cordial que está dentro de la espiritualidad ignaciana, pero que también tiene que interactuar con otra vertiente como más institucional, que en este caso, diríamos, es bastante jerárquico y que inspiró muchos modelos también de congregaciones modernas posteriores. Lo cual de algún modo también nos inserta un poco en la dinámica de este mundo, que puede tener estas iniciativas como más cordiales, más de cuidado, las pequeñas cosas, hoy la gran sensibilidad hacia el cuidado de la creación, de la naturaleza, pero también el cuidado de los vínculos, de las comunidades, el cuidado un poco de la vida en todas sus vertientes, ¿no? Pero que de algún modo colisiona con otra dimensión más, se podría decir, institucional. Yo acá te haría como dos preguntas diferentes, ¿no? Es decir, una a nivel universal, que es el influjo de lo que el Papa llama la idolatría del dinero, la concentración cada vez mayor, en menos manos, 7, 8 personas tienen el mismo dinero que la mitad del mundo más pobre, es decir, que 3.700, 3.800 o 3.900 millones de personas. Lo cual evidentemente genera una presión muy fuerte de voluntades y a veces entendibles por necesidad económica de gente que trabaja porque le pagan para hacer trabajos que no son justamente de cuidado, sino al contrario, de cada vez más concentración, exclusión, toda esta cultura del descarte de la que habla el Papa, ¿no es cierto? Como contrapartida de la idolatría del dinero. Esto evidentemente atenta contra esta cultura del cuidado a la que aspira gran parte de la humanidad. Hoy es como un gran signo epocal, este deseo de cuidar la creación y de cuidar los vínculos y de cuidarnos las personas.
Pero esto tal vez también, y acá está la otra parte de la pregunta, podría llegar a darse en las congregaciones religiosas, en los institutos que se fueron forjando en gran parte, digamos, a imagen de la compañía de Jesús. Yo cuando leía 2 párrafos, te leo ahí de la carta del Prepósito General. Sí. Él dice, el cuidado mutuo nos libera del clericalismo, el paternalismo, del individualismo y del autoritarismo que se encuentran en tantos contextos actuales. Pero después también, cuando se explicaba, ¿no es cierto?, bueno, lo que se decide en una congregación general, el prepósito general lo lleva adelante, o sea, delega en el prepósito general el llevarlo adelante, que a su vez delega en los superiores mayores, que a su vez con el consentimiento del prepósito general delega en los superiores locales o superiores de obras. Ahí también tenemos una estructura vertical, ¿no?, que puede servir para bien, evidentemente, y esto sería lo deseable, pero hemos tenido ejemplos en congregaciones, sobre todo de reciente fundación, en donde se han dado abusos de autoridad, abusos sexuales. También esta sería, por analogía, no digo que en la misma escala, pero por analogía, se podría estar dando el mismo proceso que en el mundo Sí, secular se da con la idolatría del dinero y la concentración financiera de la riqueza. sí, sí, sí. Fíjate que el, el concepto del cuidado entra en la vida consagrada con el asunto de los abusos. El documento de la CLAR, del- de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, engloba todo el cuidado y protección de menores en toda una ecología de vivir de otra forma, de vivir, como vos decís, con más horizontalidad, más relaciones más fraternas. Por más que después tenga uno u otro el, el- el cargo o el encargo, mejor dicho, del gobierno. Pero sí, sí, el tema del cuidado ya venía sonando en la vida consagrada. En el general creo que se hace eco de eso. Y otra cosa te iba a decir, ¿qué me querías preguntar vos de la idolatría del dinero y la cultura del descarte? Claro, digo que por analogía, esos procesos en donde cada vez menos personas deciden y organizan, en este caso diseñan el mundo, el Sí. nuevo orden mundial, ¿no? Eh, diríamos, la iglesia no está, es decir, es de este mundo y no es de este Copia mundo, modelos la está en iglesia el a mundo. Y veces. entonces, de algún modo, siempre hay analogías, es decir, siempre se dan procesos que Sí, algo sí, de sí, sí, sí. parecido pueden tener, aunque sea una caricatura por lejos, pero evidentemente esto mismo puede pasar, ¿no? Es decir, en el caso de la idolatría del dinero, siempre va a haber alguien que cumpla una función que no es buena para la humanidad si hay voluntad política y dinero de fondo, ¿no? En una Sí, estructura vertical, ¿no podría darse por analogía el mismo riesgo? sí, sí, es verdad, el riesgo siempre está. Por eso en general una de las cosas en las que insiste, no solamente en esta carta última, sino, y se nos viene insistiendo mucho, es que nosotros tenemos que volver a algo que en los orígenes de los jesuitas lo teníamos, que es la conversación espiritual. Como que hay en el mundo de nuestras relaciones, en el mundo de también las relaciones de cara a una misión, a una tarea, el modo como tomamos decisiones no depende solamente de una persona, sino de una serie de varias consultas que se hacen con todos los miembros que tienen incidencia en esa decisión, y no una consulta meramente superficial, sino desde el plano espiritual, o sea, el plano de las emociones. Acá el general va hacia lo más original de la espiritualidad ignaciana, eh, de tratar de escuchar qué es lo que el Espíritu Santo le está moviendo a cada uno de los miembros, de los integrantes que tienen que tomar parte en esa decisión. Después el que decide, el que toma la decisión, o el que sella ese discernimiento, sí, tiene que ser una persona, el que tiene ese encargo. A veces la decisión no es tan fácil, no es tan clara, no es tan nítida, y es necesaria una persona que lo haga.
Esto es totalmente novedoso entre nosotros. El, Nosotros lo tenemos como en el origen de la fundación nuestra. La orden, la orden de los jesuitas no la funda San Ignacio, la funda un grupo de compañeros haciendo este tipo de conversación espiritual entre ellos y haciendo el primer discernimiento comunitario que se conoce en la espiritualidad ignaciana. Eso que quedó que estaba en los orígenes, quedó como en el tiempo medio relegado, medio como olvidado. Como que a lo largo de los años la compañía se hizo muy monárquica, muy, muy vertical, y ahora, justamente por los peligros que tiene ese verticalismo, se está haciendo un gran esfuerzo para volver a ese estilo de consulta del espíritu, de lo que el espíritu mueve en cada corazón. En total coincidencia con aquello que Francisco dice sobre el sensu fidei, el sentido que todo el pueblo de Dios, por el bautismo, posee la inspiración, la emoción, el sentido del Espíritu Santo sobre la vida. No lo tienen. El concepto de sensu fidei es del Bergoglio primero, no del Francisco actual, es del primer Bergoglio, digamos. Es una de las intuiciones que son más primeras en él. Y que está buenísimo, porque Él habla, de creo hecho, que si mucho él de cuidar la fragilidad de nuestro pueblo. Y en este claro, sentido es interesante cómo él lo asocia también a la Santa Madre Iglesia jerárquica, es decir, él rescata casi lo maternal, porque esto del cuidado parecería ser como una lectura casi maternal de la sí, dimensión mariana de la Iglesia petrina, de algún modo. Es muy interesante ese sí, giro, sí, sí, ¿no? sí, 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 Uno lo imagina, claro, evidentemente muy asociado a ese sentir internamente, a ese gustar internamente, que se asocia a las mociones del buen espíritu y de la contemplación de los misterios de Cristo, evidentemente los ejercicios. sí, sí, Pero esto parecería ser casi como un cierto giro, porque esta vertiente como más del cuidado y que parece despertar más como el lado femenino, por decir así, de lo humano, parecería no ser lo que más prevaleció, digo, en la compañía en general, yo no conozco mucho, pero en general también en las congregaciones que se fueron fundando a partir de ese modelo general. Es decir, esta dimensión del cuidado parecería ser algo que va emergiendo ahora en este nuevo tiempo, es decir, como parte de este cambio de época, ¿no? Una nueva sensibilidad claro. que se va dando en estas últimas décadas, y de lo que ahora también se hace eco la compañía y se hace eco el Papa con esas expresiones que te decía recién. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un descubrimiento reciente de la dimensión materna, femenina, de, de una congregación masculina, eh, es un permiso reciente. O sea, digamos que si el Espíritu Santo siempre tuvo la función de cuidar de la vida nuestra, pero no lo teníamos como permitido, no lo teníamos habilitado, así como no teníamos habilitado un montón de otras cosas de la expresión de los sentimientos, de las emociones, de los afectos. O sea, éramos un poco medio faquires, ¿no? Más que soldados del reino, éramos faquires, así. Posiblemente se insistía más en todo lo que era construir, avanzar, luchar, Claro, claro, conquistar, claro. que era posiblemente lo propio de un mundo que todavía no se había globalizado tanto. Entonces siempre habían como nuevos frentes sobre los cuales se podía como avanzar, pero ahora ya de algún modo el planeta está todo como convertido en aldea global, entonces no se trata de hacer más cosas, sino de cuidar, mejorar y enriquecer lo que tenemos, ¿no? Entonces acá Sí. hace falta mano de obra fina de algún modo, en este sentido, como rasgos más femeninos de algún modo, ¿no? Es decir, no hace falta Sí, tanto el eso, trabajo grueso. eso por una parte es verdad. Ahora, por otra parte, te introduzco un tema nuevo que tiene que ver con el cuidado y con el descuido, con las dos cosas, y es la gestión del tiempo. O sea, el sentido, el modo como nosotros vivimos el tiempo.
Porque muchos de los descuidos se hacen porque vamos apurados. O sea, el otro día yo salí apurado de acá, de donde estoy, tenía que hacer unas compras, salí apurado y me olvidé los documentos del auto. O sea, tuve que volver. El apuro, el vivir el tiempo de modo apurado, te provoca un montón de descuidos. Entonces, entrar en esta cultura del cuidado significa entrar en otro modo de administrar, vivir lo que es el tiempo. O sea, darme tiempo para cosas que son gratuitas. Perder tiempo con los hermanos. Eso es lo que llamamos perder tiempo con los hermanos, con la gente, sin ninguna productividad, sin ninguna producción eficiente. Es recontracultural. O sea, es totalmente a contrapelo de cómo va el mundo, pero que en esta pandemia, como no nos quedó otra, hemos descubierto que nos hizo bien. O sea, no sé en el caso de ustedes o ahí en Buenos Aires, por lo que escucho también acá, pero esto de la pandemia nos redujo los espacios y nos obligó también a vivir el tiempo de otra manera. Sí, O sea, casi como que le dio un tono monástico. Es decir, claro, creo que justamente el cronos deviene kairos, ¿no? El tiempo exactamente, cronológico se convierte en tiempo de salvación cuando adquiere esta densidad que le da justamente el tiempo, el decantarlo, ¿no? Y yo creo que exacto, también eso se asocia mucho al discernimiento, es decir, ahí es donde uno empieza a dejar que el agua decante, de sus impurezas y se exactamente. ve como más transparente, y se ve como con más claridad, ¿no? En el apuro nos llevamos todo por delante. Mirá, el otro día estoy leyendo un libro de discernimiento que es de Rupnik, de este jesuita esloveno Iván también, sí, Rupnik, que se dedica a Iván los Rupnik. iconos y es esloveno. Exactamente, y tiene escrito un libro sobre discernimiento que es una joyita. Él ahí dice, no lo dice él, trae uno de estos dichos de los monjes en que estaba el discípulo y le pregunta al abad, dice, maestro, ¿cuál es el pecado más grave? Y el abad le responde, la prisa. Sí, el apuro es el origen, el germen de un montón de metidas de pata. Agustín, te agradezco mucho este diálogo, pero como dice San Ignacio en el número 2 de los ejercicios, no el mucho conocer arte y satisface el alma, sino del gustar las cosas internamente. Entonces, vamos a dejarlo acá la conversación, Dale, 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 para dale. que esta densidad de lo conversado, hay muchas cosas en la conversación, al que le haya gustado lo vuelva a mirar, en vez de Exactamente. diluirse en seguir escuchando cosas nuevas que pueden ser muy interesantes, pero van a ser excesivas para el alma en este momento. Está No, esa sí, porque frase además podríamos. de San Bernardo donde habla de la miel, que uno come miel pero un poco porque si no después la devuelve. Es decir, bueno, lo justo, ¿no? Es decir, esto yo creo Perfecto. que fue un lindo diálogo, puede haber otros a futuro, pero este fue un Dale, lindo dale, dale. diálogo y te agradezco mucho que te hayas hecho este tiempo en medio de tus actividades que ahora están como muy condensadas con la tercera aprobación. Muchas Perfecto, gracias. Gerardo. De nuevo, tengo muy, muy buen recuerdo de los frutos del mes de ejercicios. Yo recomiendo esa experiencia. Yo la hice 2 veces en noviciado y ahora hace unos años, pero que me ha dado muchos frutos y me ha dado muchas herramientas para trabajar la teología, no desde la cabeza, sino desde la experiencia de la vida, desde el icono que se decanta de peregrinar la vida. Y eso yo creo que cambia también el mundo intelectual, le da otra perspectiva. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Gerardo. Un abrazo. Abrazo. Dale.